Muy buenas con todos. Nosotros somos de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE y en la materia de programación orientada a objetos vamos a continuar con los temas que estamos viendo. Bueno, nosotros vamos a ver el uso correcto de identificadores. En programación, los identificadores son los nombres que asignamos a variables, funciones, clases, métodos, etcétera, para referirnos a ellos en código. Usar correctamente los identificadores es fundamental para crear un código que sea claro, fácil de entender y mantener. ¿Listo? Modificadores de acceso. En programación orientada a objetos, los modificadores de acceso son palabras clave que controlan la visibilidad de las propiedades y métodos de una clase desde otras clases o fuera de ella. Estos modificadores ayudan a definir los niveles de acceso a los elementos de una clase, promoviendo la encapsulación y protección de datos. A continuación se explicarán los principales modificadores de acceso que hay en Java, en los cuales son público, privado, protegido y por defecto. Esto ya lo va a tomar más a fondo en mis siguientes compañeros. Bien. Ahora tenemos lo que son los identificadores. Aquí tenemos lo que es la implementación de clase. La implementación de clase lo que intenta es adaptarse a la forma de pensar de las personas y ajustarse a su forma de analizar. Esta etapa comprende dos componentes fundamentales, que son la declaración y el cuerpo de la clase. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es declaración de clase, que aquí va todo lo que va los modificadores de acceso, ya sea privado o público, el nombre de la clase que se va a tratar, y dentro de las llaves va a ser todo lo que es del código, ya sea la declaración por ejemplo, ciertos tipos de datos, como son nombres, edades, cualquier tipo de dato, o funciones, etcétera. Y ahí se cierra con la otra llave. Luego tenemos lo que la declaración de clase debe contener la palabra clave class, como se mencionó, y el nombre de la clase que está definiendo. Por ejemplo, tenemos lo que es clase número imaginario. Y ahí tenemos la clase va a ser número imaginario, en este caso. Dentro de la declaración de clase se puede encontrar tres aspectos fundamentales. Declarar la superclase, enumerar la lista de interfaces implementadas por la clase y declarar si la clase es pública, privada o abstracta. ¿Le puedes cambiar, por favor? Tenemos lo que es la declaración de la superclase de la clase. Esta no se especifica, si no se especifica que es una superclase, se la va a tomar como una clase abstracta. Para especificar explícitamente la superclase de una clase, se debe poner la palabra clave extends más el nombre de la superclase entre el nombre de la clase que se ha creado. Por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo anterior, sería class número imaginario extends número. Aquí la clase va a ser número imaginario y la superclase va a ser número, ya que como sabemos los números se dividen tanto en reales como imaginarios. Y esta subclase heredará todas las variables y métodos que va a tener la clase padre o la superclase. Ya, a continuación vamos a tener la lista de interfaces, que al declararla podemos especificar, más bien dicho, la interfaz, ya sea el conjunto de métodos y constantes que no especificaríamos directamente, ¿no? Sino para la implementación del método. Cuando una clase requiere de la implementación de una interfaz, debemos proporcionar la implementación de todos los métodos declarados en dicha interfaz. Y para declarar una clase implementaria, deberíamos, con la palabra clave, obviamente, seguida de la lista de interfaces implementados por la clase. Delimitados ya sabemos bien que sea por comas, por ejemplo, una interfaz, siguiendo con los nombres que ya hemos usado anteriormente, esta vez la vamos a llamar arithmetic, definiendo nuestros métodos, ya sea suma, resta o etcétera, la operación que nosotros deseamos realizar. Con la clase de número imaginario podemos declarar que implementamos la interfaz aritmética de esta manera, siendo que la clase número imaginario extiende a número, como bien lo decía, de una clase padre. Ya, y para declararla, si, por ejemplo, es pública, abstracta o final, el modificador público que utilizaríamos para esta ocasión sería por objetos que puedan usarse fuera del paquete.
Al usar la palabra público, nos aseguramos de que el primer elemento de la declaración de la clase pública en este ejemplo, en el ejemplo que ya hemos dado, número imaginario, se extienda del número que implementamos con aritmética. Ya, hablando de los modificadores de acceso, los cuatro tienen niveles diferentes de visibilidad para los atributos o clases que estemos manejando. Public permite un acceso total en todos los paquetes y en todo el programa. Protected permite en las subclases, en los paquetes y en las clases. Private solo dentro de la misma clase. Por defecto, dentro de la misma clase y mismo paquete. Esto se va a ver más claramente en los ejemplos. Ya, aquí se han creado dos paquetes y tres clases para ejemplificar cómo funciona esto. Ahorita mismo en el atributo uno no tiene un modificador de acceso, es decir, está por defecto, lo que significa que puede ser usado solo por otras clases dentro del mismo paquete. Como se ve aquí, hay un error en el paquete 2 que dice que no puede ser accedido desde un paquete externo al atributo uno. Ahora, continuando, cambiando solo el modificador de acceso y poniéndolo en público, ahora sí se puede tener acceso desde todos los paquetes para este mismo atributo. Como se ve aquí, el error ha desaparecido y ahora sí es posible usar atributo uno en cualquier clase de cualquier paquete. En este caso, vemos que si se cambia el mismo atributo sin hacerle ningún otro cambio a la clase 2 o a la clase 3, se cambia el acceso de tal manera de que ahora solo la clase uno es capaz de usar el atributo uno ya que está en private. Una manera de cambiar esto sería usar métodos getter y setter para poder acceder a este desde otras clases. Y por último, el protected. Pero hay una excepción del protected que, por ejemplo, se ve aquí, que es que se puede usar dentro de otros paquetes si es que se usa el extends. Lo que permite que todo lo que esté en esa clase sea heredado a esta subclase y incluso atributos protegidos puedan ser visibles para otras clases de otros paquetes, como se ve aquí. Aquí lo que se tiene es un mensaje que con protected. Y si es que no estuviera aquí el extends en la clase, en la subclase A, no se podría, saldría un error y no se podría, por ejemplo, imprimir aquí el mensaje. Esa sería una excepción del uso de Protect. Gracias.